भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Hare Krishna, espero todos se encuentren muy bien. Continuamos entonces con el estudio sistemático del Gita tal como es. Nos encontramos en el tercer capítulo. ¿Alguien quisiera hacer un pequeño recuento de lo que básicamente hablamos en esos primeros 9 versos que cubrimos? ¿Alguien recuerda puntos importantes que se les hayan quedado o algo similar? ¿Por qué inicia este tercer capítulo? ¿Cuál cuál es el tópico central? Sí, Sherman. Que Arjuna en su confusión usa como excusa, o sea, como, bueno, si me tengo que dedicar a ti, a la devoción, entonces no tengo que pelear, porque eso es violento, ya, o sea, etcétera, etcétera. O sea, como que trata de justificar de que no quiere pelear. Y ahí le empiezan el capítulo se llama Karma Yoga, ¿no? Entonces ahí es como que se desarrolla el hecho de que uno puede estar en devoción cumpliendo su deber, o sea, entra la noción del deber. Eso fue como lo que más me quedó. Así es. Sí, prácticamente la confusión de Arjuna nace, él malinterpreta el concepto de Buddhi Yoga que Krishna le describe en el segundo capítulo. Entonces, como Krishna le explica a Arjuna que Buddhi Yoga significa actuar desde la plataforma del conocimiento, Arjuna se encuentra confundido porque está malinterpretando el concepto de karma y de jnana. Y él considera que, tú lo dices, Buddhi Yoga significa renunciar a la acción, al deber y aislarse al bosque. Entonces, en esos primeros capítulos hablamos sobre el sannyas, la orden de renuncia. Entonces, básicamente, esa malinterpretación de Arjuna hace parte del plan de Krishna para que él se vea confundido y pueda formular estas preguntas, de tal manera que eh, la explicación correcta del karma yoga, o sea, o sea muy bien explicada, desdeñada por el propio Krishna, para no crear confusiones, no solo no en Arjuna, sino en nosotros, que somos los que estamos estudiando actualmente el Bhagavad Gita. Así que estas preguntas de Arjuna son para eliminar todo tipo de malinterpretación que pueda generar la mente humana. Entonces, de los versos 3 al 9, se hablaba básicamente, o más bien en esos versos, Krishna explica el defecto que estriba en el deseo de renunciar a la batalla de Arjuna. O sea, ¿por qué tú no debes simplemente renunciar? Y ahí empieza a explicar que no es posible purificar los deseos simplemente renunciando a la actividad, sino que primero debemos cumplir con nuestro deber llevar a cabo nuestras acciones y por seguir eso de manera estricta, es posible que avancemos hacia una plataforma más elevada en donde tengamos comprensión de que no somos el cuerpo y solo allí existe la posibilidad de liberarnos de todos esos deberes. Básicamente, ahí ya empieza la explicación de la escalera del yoga. Desde Karma Kanda, Krishna le explica a Arjuna que si bien los Vedas en su mayor parte del contenido establecen una serie de ceremonias rituales, sacrificios, para que la entidad viviente pueda obtener resultados fructivos o pueda ascender a los planetas celestiales. Por seguir eso, de tal manera como se establecen los Vedas, se puede avanzar a una plataforma más elevada.
Entonces, Krishna está llevando a Arjuna desde el entendimiento más básico al entendimiento más elevado. Y eso es la escalera del yoga, que se va a describir en los capítulos del 3 al 6 principalmente. Entonces, culminamos con el último verso, el verso número 9 de este capítulo 3. Yatat karmanon yatra lokoyan karma bandhanaha tadartan karma kaunteya mukta sanga samachara. Entonces, este verso nos explica prácticamente que todas las entidades vivientes aparecen en este mundo en este mundo material con la intención de, en realidad venimos a dar y no a tomar. Entonces, eso que nosotros damos tiene como propósito purificar todos nuestros deseos de tal manera que podamos tener una estabilidad a lo largo de nuestra existencia material. Entonces, este verso establece que esas actividades que nosotros ejecutamos de una u otra manera, porque el alma es activa por naturaleza, nunca puede estar sin hacer algo. Esas actividades que ejecuta el alma siempre deben realizarse como una ofrenda, como un sacrificio en honor a Vishnu o a Krishna. Y solo así, cuando nosotros ofrecemos nuestras actividades al Señor, el resultado de nuestras actividades al Señor, nos vemos libres de ese trabajo, de las reacciones que pueda contraer esas actividades en el mundo material. Entonces, en este verso, Krishna le aconseja a Arjuna que cumpla su deber para la satisfacción de él. Y de ese modo él se mantendrá libre de cautiverio, dice el verso. Entonces, algo hablamos acerca de este verso. Es un verso que tiene mucha sustancia. Entonces, pero básicamente los anteriores 5 versos, del 3 al 8, describen la el paso transitorio del Sakama Karma Yoga al Nishkan Karma Yoga. Entonces, recordemos, Sakama Karma Yoga significa actuar con apego a la actividad y al resultado de la actividad. Eso significa, sí, Sakama significa con deseo. Hay deseos todavía. Entonces, el deseo de liberación, de disfrute, eh, de ganar, de perder, eso es Sakama Karma Yoga, cuando practicamos nuestras actividades desde esa plataforma. Pero Krishna está llevando a Arjuna hasta el Nishkan Karma Yoga, es decir, la plataforma en donde ya no hay deseo. Nishkam significa libre de deseo, fritivo, deseo material. Y es posible llegar a esa plataforma a través del conocimiento. Por eso Krishna recomienda el Buddhi Yoga. Cuando nos establecemos de manera adecuada en el Buddhi Yoga, es automáticamente nos liberamos de todo tipo de deseo. Entonces, ese Nishkan Karma es el único medio que permite al alma estar activa, pero de manera desapegada. ¿Qué quiere decir esto? Desde el Buddhi Yoga o desde el Nishkan Karma Yoga nos podemos cumplir con nuestras actividades, pero con desapego. Entendemos que el disfrute que se pueda experimentar no es para nosotros, sino para la suprema personalidad de Dios. Entonces, básicamente, este verso nos ayuda a entender que la mayor parte de los Vedas está establecido o es muy atractivo para las entidades vivientes porque se enfocan en actividades fruitivas y solo una pequeña porción de los Vedas discute el Jnana Kanda o los deberes prescritos que se deben llevar a cabo para alcanzar una plataforma trascendental. Solo siguiendo ese sistema es posible llegar a la comprensión o al entendimiento de la suprema personalidad de Dios. Entonces, la cultura védica ofrece este sistema eh, y las personas se sienten naturalmente muy apegadas a él porque a través de ese sistema se pueden satisfacer todos nuestros deseos materiales. Entonces, si bien seguir ese sistema nos puede elevar peldaño tras peldaño, o sea, a través de la escalera del yoga,
cumplir con esos deberes prescritos me permiten ascender al Jnana Yoga, y del Jnana Yoga yo ya puedo lograr una realización más profunda de la Suprema Personalidad de Dios a través de su aspecto como Paramatma. Se explica en las escrituras que aquella persona que, a pesar de que no se encuentre en el peldaño más alto, o sea, en el Bhakti Yoga, si esta persona tiene la misericordia, la gran fortuna de asociación con un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios, se considera que ya está en ese escalón más alto. Así no esté libre de deseos, porque a diferencia del karma yogi, que todavía sigue cultivando o en su corazón albergan deseos de disfrute material, y el gyani, porque el gyani no está en deseos, el gyani se esfuerza por obtener la liberación y su conocimiento es imperfecto. Entonces todavía hay deseos en el gyani, no están libres de deseos. Pero aquella persona que entiende que Krishna es la meta última de la vida, ya se encuentra en el escalón más alto, porque a pesar de que está lleno de que aún albergan deseos en su corazón, entiende que el objetivo final de la vida es Krishna, regresar a Krishna, y por lo tanto se esfuerza para alcanzar esa meta. Entonces, tenemos el karma yogi no devoto, que a pesar de todos sus esfuerzos y que así pueda avanzar en la escalera del yoga, es probable que no llegue a la comprensión o al entendimiento de la suprema personalidad de Dios. Y tenemos el devoto, el karma yogi devoto, que aunque tiene deseos en su corazón, conoce cuál es la meta última de la vida y se esfuerza por ello. Lleva a cabo sus deberes prescritos para alcanzar la satisfacción, la misericordia del Señor Supremo. Entonces, por eso Prabhupada relaciona Buddhi Yoga, Karma Yoga con Bhakti Yoga, porque desde la actividad con desapego es posible purificar nuestros deseos ideales y de esa manera tener un servicio devocional de mejor calidad. O sea, en donde entendamos que todo lo que ejecutamos es única y exclusivamente para el placer de Krishna. Entonces, eso es lo que este verso establece, el verso número 9, el verso en el que quedamos, eh, que si bien tenemos que llevar a cabo actividades, lo hagamos, las realicemos siempre en forma de sacrificio para el Señor Supremo. Entonces, eso nos lleva a esta nueva sección en donde básicamente de los textos 10 al 16 va a explicar ese paso transitorio del Karma Kanda al Karma Yoga. En estos siguientes, esa es la siguiente sección, Karma Kanda a Karma Yoga. Entonces, Krishna va a empezar a describir de manera más puntual qué es Karma Kanda y cómo ascender a, a Karma Yoga, cumpliendo sus deberes prescritos. Y ahí vamos a empezar a escuchar por parte de Krishna cómo uno puede pasar de un escalón a otro. Karma Kanda, Karma Yoga, Jnana Yoga, luego el Dhyana Yoga o el Ashtanga Yoga y por último Bhakti Yoga. Así que, ah, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? Perfecto. Bien. Entonces, continuamos. Texto número 10. Sahayagya prajashritva puro bhacha prajapatihi anena prasabhishyadvan eshabhostushtakhamadhuk. Traducción. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo, diciendo: sean felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Significado. La creación material que el Señor de las criaturas, Vishnu, ha hecho es una oportunidad que se les ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material,
por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu o Krishna, la suprema personalidad de Dios. Los principios védicos tienen por objeto ayudarnos a entender esa relación eterna, tal como se declara en el Bhagavad Gita. Vedaischa sarvair aham eva vedyo. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él. En los signos védicos se dice, Patim Vishvasyatmeshwaram. Por consiguiente, el Señor de las entidades vivientes es la suprema personalidad de Dios, Vishnu. En el Srimad Bhagavatam 2.4.20, Srila Shukadeva Goswami también describe al Señor como Pati de muchísimas maneras. Shriyapatir, Yagyapatir, Prajapatir, Dhiyampatir, Lokapatir, Dharapatihi, Patir Gatis Chandhaka Brishni Satvatam, Prasidatam Me Bhagavan Satam Patihi. El Prajapati es el Señor Vishnu, y Él es el Señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran aprender a ejecutar yagyas, sacrificios en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que mientras estén en el mundo material puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades. Y después de que el presente cuerpo material se termine, puedan entrar en el reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yagya, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtan Yagya, el canto de los nombres de Dios. Y ese sistema trascendental lo introdujo el Señor Chaitanya para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yagya y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. Al Señor Krishna en su forma devocional, como el Señor Chaitanya se lo menciona en el Srimad Bhagavatam 11.5.32 de la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtan Yagya. Krishna Varnan Tuisha Krishna, Sango Pangastra Parshadam, Yagya y Sankirtana Prayar, Yagya Sumedasaha. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yagya. El Señor estará acompañado de sus asociados. Otros yagyas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el Sankirtan Yagya es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como recomienda también, tal como se recomienda también en el Bhagavad Gita 9.14. Bien, entonces aquí Krishna comienza a explicar el sistema védico de Karma Kanda. Vivir felizmente y al final, de manera gradual, obtener la liberación. Entonces, todo el sistema védico inicia, como lo decía ahorita, una gran sección está destinada para todo este tipo de actividad fruitiva, Karma Kanda. Cumplir deberes prescritos para obtener opulencia material, disfrute material, todo tipo de placeres en el mundo material y luego, si somos afortunados, enfocarnos en la liberación. El problema es que especialmente en esta era de Kali Yuga, la entidad viviente es pendenciera hacia el cultivo de conocimiento espiritual y por eso se puede ver completamente confundida por lo atractivo de esta sección de Karma Kanda. Entonces, como a través de esa sección podemos obtener todo tipo de disfrute, el condicionamiento material, la energía ilusoria en Kali Yuga es tan fuerte que quizás no queramos cambiar ese tipo de actividad y nos enfoquemos, como es evidente en la civilización moderna, en disfrutar, 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 disfrutar y así se nos va la vida, creyendo que estamos disfrutando de nuestra existencia material. Pero ese disfrute no es más que sufrimiento disfrazado de un aparente disfrute, porque por más gozo, placer que podamos obtener en este mundo material, esa felicidad material siempre viene con muchos más problemas. No, no es solo felicidad, sino son problemas por doquier. Entre más tienes, más problemas obtienes también. Entonces, por esa razón, Prabhupada, al final del significado, explica que si bien
Krishna diseñó este sistema de sacrificio para agradar a los semidioses y de esa manera obtener todo tipo de beneficios materiales. El yagya, el sacrificio, yagya significa sacrificio. El sacrificio más importante para esta era es el Sankirtan Yagya, el canto congregacional de los santos nombres del Señor, porque es un proceso sencillo que no requiere mucha austeridad por los sistemas de Jnana o de Ashtanga Yoga, sino que es muy simple, pero a la vez es el más poderoso. Entonces, como en Kali Yuga nos vemos fácilmente atraídos por eh, los falsos aspectos de la naturaleza material, este proceso entregado por Sri Chaitanya Mahaprabhu es muy simple y garantiza la posición más elevada, que es ir de regreso a Krishna, de regreso a Dios. Entonces, en los siguientes versos se responde una pregunta, la cual es, ¿cómo puede un seguidor de ese sistema satisfacer sus deseos? Estamos hablando de la satisfacción de los deseos, karma kanda, eso significa karma kanda, actuar para gratificar nuestros sentidos. Entonces ahora Krishna va a explicar cómo una persona que sigue este sistema logra satisfacer sus deseos. ¿Sí, Sherman? Sí, o sea, una pregunta. Bueno, de pronto ahora se responde en los demás versos. Pero sí, o sea, cuando uno, o sea, lo que yo entiendo, no, pero dime si estoy equivocado. Encontrar placer en hacer el canto es lo mismo que no tener ningún placer, ¿o no? O sea, todavía hay un ego que quiere hacer algo. Eso no lo entiendo bien. A ver si entendí la pregunta. ¿Estás queriendo decir que si cantar vale al no tener ningún placer? Ajá, exacto. O sea, que te guste, o sea, el deseo de cantar. Es un deseo. Porque, o sea, lo que Ujú. entiendo es que, o sea, si los deseos están relacionados con la meta última, es solamente tener la meta última clara, que es estar en su hogar, en su casa. Ya, o sea, si, lo de la liberación sí me queda claro, pues a mí a veces me confundo un poquito, que digo, quiero avanzar en el proceso. El solo hecho de querer avanzar en el proceso es un deseo mío, porque yo, de mí no depende avanzar en el proceso. De mí depende sacarle tiempo a Krishna, por así decirlo. O sea, sacarle un tiempo y... Pero ese sacarle tiempo, si yo encuentro gusto en eso, solamente haciéndolo, no porque me vaya a dar algo bueno, sino que simplemente lo hago porque sé que es la manera más útil de avanzar. Por muchas austeridades que yo coja materiales, que estoy cogiendo materialmente, igual no descarto el canto porque es la única cosa que me va a llevar a, a recordarlo, o sea, la meta última, recordarlo siempre. Ya, o sea, pero sí, o sea, eso es tener un deseo. Sí, porque debemos entender que existen dos tipos de conciencia, ¿no? Conciencia material significa deseos materiales. Conciencia espiritual significa deseos espirituales. Entonces, nosotros, como entidades vivientes, no podemos estar libres de deseos, porque el Vedanta Sutra establece que eh, Ananda Masa, el alma es eternamente buscadora de placer. Entonces, como está en busca de ese placer, desea encontrar ese placer. Pero cuando nuestra conciencia se ve contaminada por la naturaleza material, ese deseo de placer creemos encontrarlo en la existencia material. Entonces, por eso realizamos todo tipo de actividades que consideramos que nos generan placer. Pero cuando esa conciencia degradada se empieza a purificar a través de una práctica, a través del conocimiento, se empieza a desarrollar el desapego hacia eso, ese tipo de placeres mundanos. Entonces, como se decía en el segundo capítulo, eh, Raso Varjan Rasopyasya Parandrishtva Nivartante. La única forma de lograr trascender el apego, el gusto por las actividades materiales es experimentando un gusto superior. Entonces, Srila Rupa Goswami dice, eh,
Sarvopadi Vinirmuktan Tat Paratuna Nirmalan. Nirmalam significa libre de deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo último de esta forma de vida humana es la purificación, es purificar. Entonces, tenemos deseos, no podemos dejar de tener deseos, pero cuando esos deseos se ocupan en el servicio a la suprema personalidad de Dios, se espiritualizan, se reespiritualizan. Entonces, si yo siento gusto por cantar el santo nombre de Krishna, si deseo cantar el santo nombre de Krishna, es porque he experimentado un gusto superior al gusto que me produjo, no sé, el beber alcohol o el drogarme o el tener sexo deliberadamente. El simple hecho de cantar ese Maha Mantra me genera un placer superior al que me generaban todo ese tipo de actividades. Entonces, es un deseo, pero no es un deseo material. Cuando tus deseos se enfocan en satisfacer a Krishna, porque si cantamos el santo nombre del Señor es para glorificarle. Cuando lo hacemos desde esa conciencia, es un deseo espiritual que permite purificar nuestro estado de conciencia hasta el punto en donde nos encontremos libres de todo deseo material. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, ¿Vas a sí. decir algo? O sea, por eso, sí, o sea, como para, o sea, la pregunta mía era eso, si el gusto superior era lo mismo a ningún gusto material. Sí, un deseo Ah, superior, exacto. exacto, eso era lo Ujú. que, listo ya. Pero otra cosa, como metiendo el tema del sacrificio, ahora no me queda muy claro. Hay veces que yo quiero cantar, ¿cierto? Entonces yo me pongo, pam, canto, ya tengo mis rondas diarias, está bien. Pero hay veces que no quiero, ¿sí? O sea, como que yo digo, no, no quiero, pero igual yo lo hago porque sé que, que él sí quiere, ¿sí? Entonces yo, bueno, lo hago porque él quiere. O sea, le estoy sirviendo completamente porque yo siento que no quiero. Sí, pero le saco el tiempo. Eso ahí que sería, porque ni siquiera es un deseo. O sí. O sea, o sea, eso ya es sacrificio. Eso significa, servicio devocional implica sacrificio. Entonces, nuestra mente nunca va a estar dispuesta. Mientras no logremos purificar todas las cosas indeseables que se están en nuestro corazón, siempre la mente va a presentar diferentes obstáculos que proponen ocuparnos en otra actividad que no sea el servicio devocional. Pero cuando nosotros forzamos a la mente a actuar bajo nuestra voluntad y no actuar para su voluntad, es cuando ella empieza a perder poder. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer, como no darle fuerza a la mente, no darle el gusto de no querer cantar, sino, ok, no quieres que cante, pues voy a cantar, porque yo sé que eso es lo único que me va a permitir controlar mi mente en algún momento. Y Krishna, eso es lo que más valora Krishna, ese pequeño esfuerzo o ese gran esfuerzo que está haciendo cada uno individualmente para satisfacerle. Entonces, con el tiempo, se empieza a experimentar más gusto por el canto, ya la mente deja de proponer como no cante, sino que al comienzo lo hacemos de manera mecánica, por deber, por obligación, pero luego se convierte en una actividad espontánea, natural, que ya ni siquiera pensamos si lo hacemos o no, sino que ya se vuelve natural. Eso es Raganuga. Raganuga Bhakti significa servicio devocional con amor espontáneo. Pero para llegar a esa plataforma, que es la más elevada, debemos tener reglas y regulaciones, que es lo que se establece para nosotros como practicantes. Reglas y regulaciones que son seguir 4 principios regulativos y cantar 16 rondas mínimo al día. Eso es lo único que Prabhupada nos pidió. Entonces, eh, debemos reconocer nuestra posición y gradualmente tratar de establecernos en esa plataforma, en donde como mínimo podamos seguir 4 principios regulativos y cantar 16 rondas al día. Va llegando de manera gradual, pero lo que nos permite llegar a ese punto es lo que tú estás compartiendo, forzar a la mente a servir al Señor, así ella no quiera. Sí, ah, bueno, listo, gracias. No, me quedó claro. Pero una micro pregunta de lo que tú dijiste. Dijiste que uno debe hacerlo, controlarla, como, ah, no quieres cantar, voy a cantar. ¿Por qué? Porque así voy a lograr controlarte. Esa Exacto. razón sigue anclada a apego.
O sea, yo no puedo querer controlar mi mente. Tengo que saber que no la controlo y aún así lo hago porque Krishna me va a dar la misericordia de poder hacerlo si él quiere. Así Ya, es, o sea, yo nada tengo que dedicarme a cantar, pero no tengo que tener ni siquiera el objetivo de mi autocontrol. así es, sí, porque a Ok, la final ya. dos cosas malas no hacen una buena. La mente me propone no cantar y yo digo, ah, no, qué fastidio, qué pereza. Otra vez la mente me está molestando. Eso no va a solucionar nada. Pero cuando yo No, contrarresto ese pensamiento con un pensamiento positivo, trascendental, toma más poder ese deseo de hacer Krishna. ok, ok, Yes. ya ahora sí, gracias. A ti. Seguimos. Devam bhavayatanena te deva bhavayantu vaha parasparam bhavayanta shreya paran avatsyatha. Los semidioses, complacidos con los sacrificios, también complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Significado. Los semidioses son administradores de los asuntos materiales a quienes se les ha apoderado para ello. El suministro de aire, luz, agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo y el alma de cada entidad viviente se les confía a los semidioses, que son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Sus agrados y desagrados dependen de los yagyas que realiza el ser humano. Algunos de los yagyas tienen por objeto satisfacer a ciertos semidioses específicos, pero incluso al así hacerlo, el señor Vishnu es adorado en todos los yagyas como beneficiario principal. También se afirma en el Bhagavad Gita que el propio señor Krishna es el beneficiario de todas las clases de yagyas, Bhaktaran y Agyatapasan. Por consiguiente, el propósito principal de todos los yagyas es lograr la máxima satisfacción del yagyapati. Cuando estos yagyas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de diferentes departamentos de abastecimiento se complacen y no hay ninguna escasez en el suministro de los productos naturales. La ejecución de yagya tiene muchos beneficios secundarios que en fin de cuentas llevan a liberarse del cautiverio material. Mediante la ejecución de yagyas se purifican todas las actividades, tal como se declaran los Vedas. Ahara Shuddho Sattva Shuddhi Sattva Shuddho Dhruva Smriti Smriti Lambe Sarva Garantinam Vipramokshaha. Como se explicará en el verso siguiente, mediante la ejecución de yagya se santifican los comestibles y al ingerir alimentos santificados se purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican tejidos muy finos de la memoria y cuando la memoria se santifica puede pensar en el sendero de la liberación. Y todo esto en conjunto conduce al estado de conciencia de Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual. Entonces, este verso va de la mano con el siguiente. Simplemente voy a resaltar un punto, porque en el Bhagavad Gita vamos a encontrar tres capítulos en donde se habla acerca de la adoración a los semidioses. Entonces, acá en el tercer capítulo, Krishna está hablando como si estuviera bien adorar a los semidioses. Pero luego en el capítulo 7, si mal no recuerdo, el verso es eh, Tais, Tais Krita Gyana. Este verso dice que aquellos que se enfocan en la adoración de los semidioses, su inteligencia se ha perdido o ha sido robada por el materialismo. Entonces, por eso se ocupan en la adoración de los semidioses. Básicamente, Krishna ahorita está como que hablando de buena manera acerca de la adoración a los semidioses, pero luego va a castigar ese tipo de adoración. ¿Por qué? Debemos entender que los semidioses son agentes administradores de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No actúan de manera independiente, siempre actúan conforme a la voluntad de Krishna. Entonces, lo más inteligente es realizar todo ese tipo de sacrificios para Krishna, para el placer de Krishna. Y de esa manera, automáticamente, los semidioses se van a encontrar satisfechos y podemos obtener todos los productos naturales para nuestra subsistencia. Entonces, Prabhupada explica
que de la misma manera en que no alimentamos la mano de nuestro cuerpo de manera separada del cuerpo, ni tampoco nuestros ojos de manera separada, sino que suministramos el alimento al estómago para que éste se distribuya a lo largo de todo el cuerpo y todos los órganos y partes del cuerpo obtengan la nutrición adecuada para desarrollar energía. Del mismo modo, nosotros debemos entender que al ofrecer todo ese tipo de actividad o sacrificio a Krishna, automáticamente toda su existencia va a estar satisfecha. Eso es lo que Prabhupada trata de parafrasear en este significado al decir que eh, cuando dice, algunos de los yagyas tienen por objeto satisfacer a los semidioses específicos, pero incluso al así hacerlo, el señor Vishnu es adorado en todos los yagyas como el beneficiario principal. O sea, no puede haber un sacrificio sin adoración a la suprema personalidad de Dios. Pero hay muchas personas que son necias, no comprenden esto y únicamente adoran a diferentes semidioses esperando obtener algún beneficio. Entonces, cuando Prabhupada dice que cuando estos yagyas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de los diferentes departamentos de abastecimiento se complacen, está haciendo referencia a que realizar un sacrificio a la perfección es entender que ese sacrificio tiene como fin último satisfacer a Krishna. Por eso cita este verso del capítulo 5, Bhaktaran y Agyatapasan, que dice que Krishna es el único beneficiario y disfrutador de todos los sacrificios y penitencias. Entonces, ahora vamos a escuchar acerca de la importancia de ofrecer los alimentos. ¿Cuál es el beneficio de ofrecer el alimento? Como ya lo nombró, lo dijo Prabhupada, cuando consumimos alimentos que se han ofrecido, estos se purifican y como se encuentran purificados, nuestra existencia se purifica. Y a través de esa purificación es posible entrar en contacto o mejor refinar los tejidos más finos de nuestro cerebro para comprender cuál es el sendero de la liberación. Entonces, Sherman, ¿ibas a preguntar algo? Eh, no, o sea, sí, iba a como decía algo, pero tú lo dijiste, sí, es que es el verso 7 capítulo, no, ¿cómo es que? Capítulo 7 verso 20 que dice eso. Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Y después Prabhupada pone el ejemplo. Aquellos que están enfermos se les recomienda hacer sacrificio al sol, por ejemplo, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque, o sea, lo importante es saber que tú no estás tratando de satisfacer al semidios del sol. Ya, es más, tú no estás buscando nada. Tú estás siguiendo la literatura védica, pero no estás buscando nada. Porque buscar nada es lo mismo que buscar lo que Krishna quiera que tú busques. Sí, algo así. Y ya lo dice ahí, que los que adoran semidioses solamente es porque están influidos por la modalidad de la ignorancia y de la pasión. Así es. Por eso, el único sacrificio que se debe llevar a cabo en esta era es el canto El congregacional canto. del Mahamantra Hare Krishna. Porque cuando nosotros cantamos, no lo hacemos buscando obtener, no sé, que Krishna me cure el dolor de estómago, o no lo hacemos queriendo que Krishna me entregue un carro ahora mismo, que me dé un mejor trabajo, sino que canto puro, Shuddhanam, significa canto sin ofensas y sin ningún deseo material. Eso significa verdadero Harinam Sankirtan. Shuddhanam significa estar libre de cualquier tipo de deseo y de ofensas que podamos cometer. Entonces, si yo canto pidiéndole a Krishna, Krishna, por favor, ayúdame, necesito mejorar mi servicio, quiero estar ocupado en tu servicio, eso no es un deseo material, es un deseo que yo estoy suplicando al Señor para que me pueda entregar cada vez más a Él. Entonces, esa es la diferencia entre confundir el canto del santo nombre para obtener beneficios materiales
con obtener beneficios espirituales a través del santo nombre. Entonces, luego vamos a empezar a entender por qué Krishna condena la adoración de los semidioses en esos capítulos. Eso es lo que nos ayuda a comprender estudiar el Bhagavad Gita de manera sistemática. Si estos devotos no se hubieran tomado el trabajo de realizar este estudio, cuando nosotros leemos esto en el tercer capítulo, bueno, listo, entonces se puede adorar semidioses. Voy a buscar adoración de semidioses, que puedo hacer para adorar a Indra, no sé, a Chandra. Pero entonces continuamos la lectura y ahora en el capítulo 7 me llama ignorante, una persona con poca inteligencia. Entonces ahí se genera la confusión. ¿Cómo así? Entonces, si no entendemos el hilo de la conversación, se generan esas confusiones, esas malas interpretaciones. Entonces, ese es el beneficio de realizar este estudio del Bhagavad Gita a través de esas secciones. ¿Sí? Así como resumido, yo lo veo como que se puede, y vas a tener tus beneficios, pero sí, si no es el beneficio supremo, ¿para qué? O sea, es como perderle el sentido, ya. No es como satanizarlo, porque más a mucha gente lo hace, incluso mucha gente de la cultura hindú y eso, lo hace, pero a full, ya con un montón. Y no es como, no, ellos están mal. No, no es que estén mal, pero no están en el óptimo, ¿sí? Algo así. O sea, Sí, si hay sí. algo mejor que ya satisface todo eso al mismo tiempo, es como irse al origen, ¿sí? Si Ajá. el cuerpo principal está satisfecho, todas sus partes van a estar satisfechas. Ujú. Ahí acabaste de definir lo que es Sakama Karma y Nishkama Karma. Sakama Karma son estas personas que eh, siguen este sistema para obtener algo. Pero Sakama Karma Yoga significa ya no tengo que seguir eso. Y ustedes que lo siguen no está mal, o sea, pueden seguirlo. Pero yo ya entiendo que cuál es el objetivo último. Entonces, por lo tanto, no necesito llevar a cabo esos deberes prescritos, porque por adorar a la Suprema Personalidad de Dios, por servir a la Suprema Personalidad de Dios, me encuentro plenamente dichoso y satisfecho. O sea, la satisfacción del devoto depende de la satisfacción que experimentan aquellos a quien Él sirve. Y ese placer que experimentan los devotos a través de mi servicio es el placer que experimenta la Suprema Personalidad de Dios. Porque más elevado que adorar a Krishna, que servir a Krishna, es servir a sus devotos. Entonces, ese es el placer del devoto, esa es la satisfacción del devoto. Bien, entonces, continuamos. Ishtam bhogan hi bodeva dasyante yagya bhavitaha tairdattan apradayebhyo yo bhunte stena evaha. Al ser complacidos mediante la ejecución de yagyas, sacrificios, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses es sin duda un ladrón. Significado. Los semidioses son agentes proveedores autorizados que actúan en el nombre de la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu. Por consiguiente, se los debe satisfacer mediante la ejecución de yagyas prescritos. En los Vedas se prescriben diferentes clases de yagyas para diferentes clases de dioses, pero todos se le ofrecen en definitiva a la Suprema Personalidad de Dios. Aquel que no pueda entender qué es la personalidad de Dios, se le recomienda el sacrificio en honor a los semidioses, conforme a las diferentes cualidades materiales de las personas en cuestión. En los Vedas se recomiendan diferentes tipos de yagyas. La adoración de diferentes semidioses también se realiza sobre la base de lo mismo, es decir, conforme a las diferentes cualidades. Por ejemplo, a la gente que come carne se le recomienda adorar a la diosa Kali, la horrorosa forma de la naturaleza material, y se recomienda el sacrificio de animales ante la diosa. Pero para aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad, se recomienda la adoración trascendental de Vishnu. En fin de cuentas, todos los yagyas tienen por objeto la gradual promoción a la posición trascendental. Para los hombres ordinarios son necesarios al menos 5 yagyas conocidos como Panchamahayagya. Uno debe saber, sin embargo, que todas las cosas que la sociedad humana requiere
en la vida la suministran los agentes semidioses del Señor. Nadie puede manufacturar nada. Tómense, por ejemplo, todos los comestibles de la sociedad humana. Estos comprenden los granos, las frutas, los vegetales, la leche, el azúcar, etcétera. Para las personas que se hallan bajo el control de la autoridad de la bondad, y también comestibles para los no vegetarianos, tales como las carnes, ninguno de los cuales puede ser fabricado por el hombre. Luego, además, tómense, por ejemplo, el calor, la luz, el agua, el aire, etcétera, que también son cosas que necesitamos en la vida. Ninguno de ellos puede fabricarlo la sociedad humana. Sin él no puede haber una profusión de luz del sol, luz de la luna, lluvia, brisa, etcétera, y sin esto nadie puede vivir. Obviamente nuestra vida depende de provisiones que dependen del Señor. Incluso para nuestras empresas manufactureras requerimos de muchas materias primas, tales como el metal, el azufre, el mercurio, manganeso y muchos otros elementos fundamentales, todos los cuales suministran los agentes del Señor. Esto es con el propósito de que hagamos el debido uso de ellos para mantenernos aptos y sanos en aras de la autorrealización, lo cual conduce a la meta última de la vida, es decir, liberarse de la lucha material por la existencia. Este objetivo de la vida se logra mediante la ejecución de yagyas. Si olvidamos el propósito de la vida humana y simplemente tomamos provisiones que nos dan los agentes del Señor, las usamos para la complacencia de los sentidos y nos quedamos cada vez más enredados en la existencia material, lo cual no constituye la finalidad de la creación, sin duda que nos convertimos en ladrones y por consiguiente somos castigados por las leyes de la naturaleza material. Una sociedad de ladrones nunca puede ser feliz, porque no tiene ningún objetivo en la vida. Los hombres ladrones y muy materialistas no tienen ninguna meta en la vida, ninguna meta última en la vida. Simplemente se dirigen hacia la complacencia de los sentidos, y ellos tampoco saben cómo realizar yagyas. El señor Chaitanya, sin embargo, inauguró el yagya fácil de realizar, es decir, el Sankirtan Yagya, que puede ser ejecutado por cualquier persona del mundo que acepte l- los principios del proceso de conciencia de Krishna. Entonces, este verso nos ayuda a entender que básicamente un ladrón es castigado por el Estado, ¿no es así? Por su actividad impida recibe un castigo. Entonces, de la misma manera, los ladrones que viven dentro de este mundo material sin retribuir o sin remunerar el pago a los semidioses por las comodidades de las cuales están disfrutando, son castigados por Yamarash. Yamarash es el semidios o encargado de, por decirlo así, ¿cómo se dice? Enjuiciar a las entidades vivientes por sus malas actividades. Se le conoce como el superintendente de la muerte. Entonces, Yamarash es aquel devoto del Señor que tiene el rol de juzgar a las entidades vivientes. Ah, tú ocupaste tu forma de vida humana simplemente para matar animales y alimentarte de ellos. Tengo un lugar para ti. Y lo envía a un planeta infernal, a un planeta inferior, donde tiene que ir a recibir cierto castigo por un tiempo determinado para que purifique su actividad licenciosa. Se dice en el Bhagavatam, en el quinto canto hay una descripción de estos planetas infernales en donde se dice que a el hombre que hace beber su semen a su esposa va a estos planetas. Entonces, ahí, el Bhagavatam, por eso es la autoridad, porque nos lleva a desarrollar un comportamiento civilizado. Entonces, cuando la entidad viviente, el ser humano, actúa como un ladrón sin retribuir a los semidioses por lo que está recibiendo, Yamarash es quien le castiga. Entonces, los seguidores del sistema védico, aunque posean deseos materiales, no son castigados porque están siguiendo los deberes espirituales que les permiten purificar esos deseos materiales que albergan en su corazón. Entonces, ellos son elevados por el simple hecho de someterse al sistema védico. Pueden elevarse a una mejor plataforma, ya que el sistema védico limita el disfrute de los sentidos al que eh,
Sí, el sistema védico nos permite obtener otro tipo de disfrute a través de la regulación y de esa manera se limita el disfrute que se experimenta por la gratificación de los sentidos. Entonces, eh, por adherirnos a esos mandatos védicos, eh, eh, podemos abandonar la envidia que experimentamos por Krishna y de ese modo restablecernos o restablecer nuestra conciencia original, nuestra conciencia de servir al Señor Supremo. Entonces, Krishna, se podría decir que Arjuna ahora pueda estar pensando, ¿no? Yo no necesito yagyas, semidioses y necesidades opulentas para vivir. Tampoco debo realizar yagyas para vivir, mejor me voy al bosque y voy a vivir mendigando. O sea, no tomaré nada de los semidioses, de modo que no seré un pecador por no ofrecerle yagyas. Entonces, probablemente Arjuna esté pensando eso, ¿no? Al escuchar esto de Krishna, bueno, si los que no realizan sacrificio son ladrones, entonces yo prefiero irme al bosque y actuar como un mendicante y de esa manera no voy a tomar nada de los semidioses y no tengo que ofrecer ningún sacrificio, así no seré un ladrón. Entonces, Krishna responde en los siguientes versos porque esa no es una solución práctica. Simplemente irse a un bosque para evitar llevar a cabo el yagya prescrito no es una solución, eso es falsa renuncia. Entonces, por eso Prabhupada siempre nos está aterrizando en que el único sacrificio que se debe llevar a cabo es el Sankirtan Yagya, hacer parte de este proceso para la conciencia de Krishna. Y es seguro que eso nos llevará a la plataforma más elevada. Sherman, ¿ibas a preguntar algo? Sí, en el texto habla de que para los hombres ordinarios son necesarios al menos 5 yagyas, conocidos como Pancha Maha Yagya. Esos 5, ¿cuáles son? A ver si me acuerdo. Tengo entendido, pancha significa cinco. A ver, Sí, eso déjame. traduciría como los 5 sacrificios principales, ¿no? Porque Maha es Sí, como Maja, así principal, como los, como grande. si mal no recuerdo, esos sacrificios son deberes que se deben ejecutar a diario. Entonces, uno de esos es eh, Deva y Agya, es como una ofrenda muy mínima, que, que como un palo de madera al fuego, ¿sí? Ok. Entonces, y va específicamente designada a los semidioses, Deva y Agya. Es como, porque se dice que nosotros al momento de nacer eh, somos deudores con 5 clases de entidades vivientes. Uno son los semidioses, hay un verso en el Bhagavatam, no me lo sé de memoria. Los semidioses, los antepasados, las demás entidades vivientes, aquellas personas que proveen nuestros artículos como la ropa, otras entidades vivientes específicamente que nos proveen artículos para nuestra subsistencia. Y por último, los sabios. Entonces, este Pancha Mahayagya tiene como propósito realizar una ofrenda para cada uno de estos deudores y de esa manera saldar esa deuda. Entonces, ofrecer algo a los semidioses, ofrecer prasadam o agua a los antepasados para que se liberen y puedan, si se encuentran en una plataforma fantasmal o algo similar, a través de esa ofrenda que realizamos, estas personas logran trascender ese estancamiento en el que se encuentran. La ofrenda a otras entidades vivientes, eh, como otros seres humanos o insectos, sí, los padres, se les debe ofrecer algo. Eh, la otra es una ofrenda que se realiza en forma de caridad, como para personas pobres que no tienen suficientes medios para sobrevivir, entonces donar ropa,
o alimentos o algo similar. Y por último, la ofrenda principal que se realiza para satisfacer o honrar a los sabios es el estudio de las escrituras. Entonces, es más o menos lo que logro recordar así respecto a eso. Panchamaha Yagya son sacrificios que van destinados a esos cinco deudores que adquirimos en el momento en que obtenemos una forma humana en la existencia material. ¿Sí? Pero, nuevamente, el yagya más elevado es ocuparse en servicio devocional, que por el simple hecho de ocuparnos en servicio devocional, esas deudas se saldan solas. No es necesario ofrecer a tal y a tal y a tal y a tal, sino que Krishna se encarga de satisfacer todas esas necesidades. Esa es la característica azul del servicio devocional. Bien, entonces, ¿quisieras leer, Sherman? Sí, Este claro. ¿Ese cuál es? Ah, ya lo tengo acá. Eh, eh, Yagya, Yagya Shista Shina Santo Mushinta Mushyante Sarva Kilvisha y Punyate Tu Agam Papa Yepayanti Atma Karanat. Traducción. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Los demás, que preparan comidas solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Significado. Los devotos del Señor Supremo o las personas en estado de conciencia de Krishna reciben el nombre de santas. Nota del traductor, palabra sánscrita que es sinónimo de su homónima en el español. Eh, de santas, y siempre están enamorados del Señor, tal como se describe en la Brahma Samhita. Premanayana, Churita Mañana. Bhakti, Premañana, Churita Bhakti Viloshanena, Santa Sadavaiva, Shrida Yesu, Vilokayanati, no, Vilokayanti. Como los santos tienen siempre un pacto de amor con la suprema personalidad de Dios, Govinda, el dador de todos los placeres, o Mukunda, el dador de la liberación, o Krishna, la persona supremamente atractiva, no pueden aceptar nada sin ofrecérselo primero a la persona suprema. Por consiguiente, dichos devotos siempre celebran yagyas en las diferentes formas de servicio devocional, tal como Shravanam, Kirtanam, eh, Smarana. Smaranam, Arshanam, etcétera. Y esas ejecuciones de yañas siempre los mantienen apartados de toda clase de contaminaciones, producto de la asociación pecaminosa en el mundo material. Los demás, que preparan comida para la complacencia personal o la complacencia de los sentidos, además de ser ladrones, también son consumidores de toda clase de pecados. ¿Cómo puede alguien ser feliz si es tanto ladrón como pecador? No es posible que lo sea. Por lo tanto, para que la gente se vuelva feliz en todos los aspectos, debe enseñársele a realizar el sencillo proceso de Sitanayanya con plena conciencia de Krishna. De lo contrario, no puede haber paz ni felicidad en el mundo. Bien, entonces aquí se explica específicamente cómo los devotos del Señor están libres de toda clase de pecados, porque únicamente ingieren aquello que ha sido ofrecido a Él en forma de sacrificio. Entonces muchos dirán, o sea, bueno, pues esto podría aplicar si yo ofrezco carne, porque la carne se obtiene a través de un acto violento, donde se está matando otra entidad viviente, entonces debo recibir karma si consumo eso. Pero aún así, nosotros siendo vegetarianos, podemos recibir reacciones pecaminosas por los vegetales que consumimos. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, tenemos un cultivo de arroz, un cultivo de papa. Para que se pueda cosechar este alimento en óptimas condiciones,
es necesario fumigar el cultivo para evitar plagas o insectos que interrumpan el desarrollo natural del vegetal. Entonces, como hay que fumigar y hay que matar miles de insectos para poder obtener esos vegetales, también esos vegetales traen cierta reacción kármica que si no se ofrecen antes del consumo al Señor, nos veremos contaminados por esa masacre a nivel minúsculo, ¿sí? Pero son entidades vivientes. Entonces, cuando ofrecemos nuestros alimentos a Krishna, lo hacemos no con el ánimo de como Krishna, coma ahora quiero comer yo, no, sino que la mentalidad del devoto, el estado de conciencia del devoto es siempre cocinar para la suprema personalidad de Dios. El devoto no cocina para sí mismo, él siempre está cocinando para Krishna, porque sabe que Krishna es quien va a comer primero. Y si Krishna está satisfecho de ese alimento, se espiritualiza, se convierte en prasadam. Prasadam significa misericordia del Señor. Entonces, solo a través de ese alimento es posible estar libre de pecado. Yo he tenido experiencia de ello muchas veces porque todo lo que no se ofrece al Señor se define como bhoga. Bhoga significa o es un sinónimo de disfrute, de disfrute. Entonces, aquel que simplemente consume todo tipo de artículos, alimentos o realiza diferentes actividades para su disfrute se le llama como, bhogi, un bogey. Pero el devoto está libre de esa mentalidad de disfrute porque ofrece todo al Señor. Entonces, un pasatiempo que yo tuve una vez, recuerdo que estaba distribuyendo libros y venía así días como contemplando la idea de tomarme un guanabanazo, así, pero deseándolo. Y tenía el guanabanazo todo el día en la cabeza y estaba distribuyendo libros y pasé por un lugar en donde había una tienda esquinera donde vendían guanabanas. Pero ese día quizás no fue un buen día de resultados con los libros, así que yo estaba caminando por las calles contemplando las edificaciones, la opulencia de las personas, cómo arreglaban sus negocios, estaba absorto en la complacencia de los sentidos. Entonces vi esa tienda de guanabanazo y lo primero que hice fue ir allí y comprarme mi guanabanazo. Entonces lo compré y lo primero que fue probarlo. Entonces cuando ya iba como un cuarto del vaso, me acordé que no lo había ofrecido. Entonces en ese momento la insatisfacción eh, fue horrible, ¿sí? Como no, o sea, esa mentalidad de disfrutador, de querer disfrutar de manera independiente, de manera separada de Krishna, genera insatisfacción, porque este proceso le permite a uno entender que si Krishna no lo acepta antes, nosotros no vamos a poder sentir placer ni disfrute a través de eso, porque Krishna no lo ha probado antes, entonces estamos consumiendo pecado. Esa es la importancia de ofrecer todo a Krishna en forma de sacrificio, tanto nuestras actividades como lo que ingerimos. ¿Sí, Sherman? Yo tengo una pregunta, o Sí. sea, dos preguntas. Una es como rara, creo que ya me la respondí, pero no importa. ¿Cuánto tiempo uno tiene que esperar para ofrecerle la comida? Sí, porque yo lo que hago, por ejemplo, antes de comer, hago un mantra, no sé cómo se dice eso, o sea, como y ya, o sea, yo lo mentalizo, ya, cómetelo, y ya pago. Y mientras como, yo también soy consciente que él está comiendo otra vez a través de mí, etcétera. Pero, pero que hay un tiempo, hay algo específico, esa es como la primera pregunta. Eh, pues eso es más como un estándar cuando hay adoración de la deidad, ¿sí? Cuando tú tienes deidades o vives en el templo, hay un estándar mínimo, eh, ciertos mantras para ofrecer el alimento, que Krishna coma 5, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del estándar que tú estableces, porque la adoración a la deidad es algo más personal, es una relación más personal. Pero en nuestros hogares, lo que importa es ofrecerlo, ¿sí? Ya si tú quieres refinar un poco más esa ofrenda, o sea, como, bueno, quiero empezar a cultivar más el hábito de que estoy cocinando para Krishna, entonces como es para Krishna, no hay afán.
de que él se demore 5 minutos o media hora, una hora, que se tome el tiempo que sea. Pero pues ya depende del grado de devoción de cada uno. Entonces, se supone, ¿no? Que si yo le doy algo a una persona para que coma, debo darle el tiempo para que se lo coma, ¿no? No es como, tome, le ofrezco esto y se lo rapo y lo voy a probar ahora yo, sin que la otra persona lo haya probado. Entonces, de la misma manera, si yo estoy ofreciendo algo al Señor, debo darle un tiempo como para que él lo saboree y experimente si quedó bien o no. Entonces, eso me permite a mí regular los impulsos de mi lengua. Porque Hare Krishna, canto el mantra y ya ahora empiezo a comer, quiere decir que la lengua todavía está muy, muy, muy agitada y quiere comerse eso rápido. Entonces, pero depende de cada uno, como te digo, lo más Pero importante es tener claro que lo hago con devoción para el Señor. Entonces, eso es lo que Krishna valora. Pero todo se puede refinar, ¿sí? Nunca podemos ir a la zona de confort en donde lo hago así y así está bien, sino que todo se puede ir refinando poco a poco. sí, de pronto mi pregunta era que si el Mahamantra está bien, o Sí, por no lo hay pronto. problema. Ok, Por ahora sí. Por ahora sí. ya, Con ya, bueno, solo cantar perfecto. Hare Krishna está bien. Si puedes, antes de Hare Krishna, cantar el mantra de Prabhupada, mejor. El Porque cuando ofreces. de Shri Krishna Chaitanya Prabhu No, Nityananda, ese. ese también sirve. Te voy a enviar el de Prabhupada, que quizás no te lo he enviado. Te Ah, envío ok. el de Prabhupada. Porque cuando tú ofreces algo al devoto puro, y el devoto puro lo acepta, él mismo se encarga de llevar esa ofrenda a Krishna. Es como, es más íntimo, es más amoroso. Entonces, Ok. Krishna es tan misericordioso que acepta nuestras ofrendas, así no las preparemos 100% en el estado de conciencia adecuado. Él las acepta y las ofrece personalmente al Señor. Entonces, te va a compartir luego ese mantra y por ahora el de Prabhupada y Hare Krishna estaría bien. Ok, no, y otra pregunta que ya es como ya también con la comida. Tú sabes que yo todavía no como así como idealmente, sí. O sea, ahora estoy comiendo, eliminar la carne terrestre. Ya lo que es carne, pues ya lo estoy comiendo. Eso igual lo ofrezco, ¿no? O sea, yo sé que no es lo óptimo, o sea, pero, o sea, es como un sentimiento de pena ofrecerlo, pero también es un sentimiento de que tengo que ofrecerlo igualmente, por lo pronto, ¿no? O sea, me imagino que Lo que igual tiene Lo que, que sean animalitos, no los ofrezcas. Porque así los ok, ofrezcas, Krishna no los acepta, porque para él eso no es comida. pero Sí, eso lo entonces, ¿qué hago? en el capítulo 17 se va a hablar un poco acerca de eso. Alimento Ok, en la modalidad de la bondad, de la pasión y la ignorancia. Entonces allí Prabhupada y Krishna elaboran acerca de qué es lo que no se debe ofrecer a Krishna, porque él no lo acepta. Entonces, así tú lo ofrezcas, como Krishna no lo acepta, quiere decir que está recibiendo la misma reacción ah, kármica. no, es que yo sé, o sea, bueno, de pronto Entonces, no sé, o sea, yo sé que hay una reacción, pero es que yo se lo ofrezco en el sentido de, mira, igual yo te lo ofrezco, si me quieres pegar, pégame, pero eso es lo que tengo por lo pronto, ¿sí? No sé, ofrece aquello que no sea carne, ok, o el arroz, la papa, ofrécele eso nomás. Por ofrecer eso, es seguro que en algún momento vas a poder eliminar el el consumo de pescado, ¿sí? pero, pero es que Pero, no es, o sea, pero es que yo no, o sea, como uno está condicionado, o sea, hasta que yo no viva solo no puedo dejar de comer pescado, hasta que no viva claro, solo no ¿no? puedo, Sí, ya, entonces, pero lo que te digo, separa eso del plato y ofrécele a Krishna lo que sabes que él sí aceptaría. ok, Como, y lo demás lo como no asumo yo, mezclarlo, bueno, ok, no mezclarlo, exacto. O sea, esto yo sé que lo aceptas porque es un alimento medianamente en la bondad. Entonces eso lo acepta Krishna. Pero cualquier tipo de carne, eso no es ofrenda para el Señor. Krishna dice, Patram puspam palam toyam. Ofréceme una flor, un vaso de agua, una fruta o una hoja y yo lo aceptaré. Pero ahí él no dice, ofréceme carne. Es una ofrenda muy simple, o sea, con que tú ofrezcas un vaso de agua diaria a Krishna, esa ofrenda o una fruta
esa ofrenda te va a permitir purificar eso en algún momento, en el momento que O sea. sea, pero entonces los granos no los puedo ofrecer. O sí, no ¿Sí? entiendo lo de los granos. Ok. ¿Sí? Claro que sí. O sea, ese es un verso, obviamente no quiere decir que solo debo ofrecer frutas, hojas, agua y flores a Krishna, sino que dependiendo del grado de devoción, como te digo, uno reina esas ofrendas. Entonces, yo sé que con una fruta puedo hacer una ensalada de frutas. Entonces, una ensalada de frutas es mucho más atractiva, requiere más esfuerzo, requiere más devoción, así que prefiero ofrecer una fruta, una ensalada de frutas que una simple fruta, porque hay más trabajo en ello, hay más sacrificio, hay más entrega. Ok. Entonces, Krishna se siente más complacido con ese esfuerzo, El ¿sí? huevo tampoco, entonces. No. Listo, ya, perfecto. No, era como para tenerlo en cuenta. Sí, es bueno preguntar eso porque es importante tener eso claro. Cuando llegues al capítulo 17 ahí te va a quedar mucho más claro qué es lo que uno no debe ofrecer. Entonces, como no se debe ofrecer, mejor no lo ofrezco y ofrezco la frutica, el vaso de agua y Krishna, por favor, ayúdame. Todavía tengo, o sea, debido a que no vivo en un espacio en donde yo mismo me pueda cocinar, tengo que consumir esto, entonces ayúdame, haz el arreglo que sea necesario. Y él hace sus ajustes y cuando menos pienses, ya logras establecerte como en esa posición en donde consuma solo alimento que el Señor acepta. ¿Sí? ¿Sí quedó claro Listo. o Sí, sí, alguna sí, sí, espinita sí, por ahí? sí. No, sí, me Vale. queda claro. Ya no lo, entonces no voy a ofrecer más. Lo que no sea comida, no lo ofrezco. O sea, yo entiendo que como cosas que no son comidas, ¿verdad? Es- El alma come también vicios, ¿no? Y también por eso los vicios no los ofrezco. Pero los ofrezco en el sentido de que me los quite, ¿no? Lo mismo pasa con la comida. Algo así me dijo una amiga, como que tú estás en una dieta espiritual y tú sabes hacer dieta. Y yo, exactamente. La gente que no sabe hacer dieta quita todo de golpe. Ajá, Y entonces así es. después, entonces van a un cumpleaños y lo que dicen es, no, yo no estoy comiendo pudín porque yo estoy en dieta. No, ya tú sabes que va mal. Ya, pero en cambio la persona que poco a poco se come un pedacito, ya después no se come nada, después le dan pudín. No, no, a mí no me gusta el pudín. No es que yo no pueda, es que a mí no me gusta el pudín. Eso pasa con otras cosas ya. Entonces, ajá. Ajá. O sea, fue un ejemplo, fue una metáfora, ¿no? El pudín no sé si es malo o no. Pues tiene huevo, así que no creo que sea muy bueno. Pero, pero ajá, uno va analizando así, en esa misma metáfora, muchas cosas que uno tiene que eliminar, que no son alimentos y uno las confunde con alimentos. Así es, exacto. Eso es lo importante. Diferenciar entre qué es alimento humano y qué no. El animal puede comer carne y no va a recibir ninguna reacción, pero nosotros tenemos eh, el estado de conciencia adecuado que nos permite diferenciar entre alimento y no alimento para el cuerpo humano. Entonces hay que empezar a cultivar esa visión. Y poco a poco, todo llega en su momento, todo va llegando poco a poco. Bien, entonces voy a tratar de cubrir esta sección. Continuamos. 14. Anadhavanti bhutani parjanyadhana sambhavaha yagyat bhavati parjanyo yagya karma samudbhavaha. Todos los cuerpos vivos subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen como resultado de las lluvias. Las lluvias se producen como resultado de yagya, sacrificio, y el yagya nace de los deberes prescritos. Srila Baladev Vidyabhusan, un comentarista del Bhagavad Gita, escribe lo siguiente: Ya Indradi Angata Yavastitam Yagyan Sarveshwaram Vishnum Abhyarcha Tachesan Ashnanti Tena Tadhyayantran Sampadayanti Te Santa Sarveshwarasya Yagya Purusha Sya Bhakta Sarva Kilbisair Anadi Kalabridair Atmanubhava Pratibandhakair Nikilai Papair Vimuchyante. El Señor Supremo, a quien se lo conoce como Yagya Purusha o el beneficiario personal de todos los sacrificios, es el amo de todos los semidioses, que los sirven del mismo modo que los diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo. Del mismo modo que los diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo.
Semidioses tales como Indra, Chandra y Varuna son funcionarios designados para la administración de los asuntos materiales, y los Vedas ordenan la ejecución de sacrificios para satisfacer a esos semidioses, de modo que ellos sientan el agrado de suministrar aire, luz y agua en cantidades suficientes para producir granos alimenticios. Cuando se adora al Señor Krishna, automáticamente se adora a los semidioses, que son diferentes miembros del cuerpo del Señor. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de adorar a los semidioses separadamente. Por esa razón, los devotos del Señor, quienes se encuentran en el plano de conciencia de Krishna, le ofrecen comida a Krishna y luego comen, lo cual es un proceso que nutre el cuerpo espiritualmente. Mediante esa acción no se eliminan del cuerpo las pasadas reacciones pecaminosas, sino que además el mismo queda, perdón, mediante esa acción no solo se eliminan del cuerpo las pasadas reacciones pecaminosas, sino que además el mismo queda inmunizado contra la contaminación de la naturaleza material. Cuando hay una epidemia, la vacuna antiséptica protege del contagio a la persona. De la misma forma, la comida que se ofrece al Señor Vishnu y que luego ingerimos nos vuelve suficientemente resistentes a la afección material, que el que está acostumbrado a esa práctica es conocido como devoto del Señor. Por consiguiente, una persona con conciencia de Krishna que come únicamente comida ofrecida a Krishna puede contrarrestar todas las reacciones de infecciones materiales pasadas que son impedimentos para el progreso de la autorrealización. Por otra parte, aquel que no lo hace continúa aumentando el volumen de la acción pecaminosa y ello prepara el siguiente cuerpo, semejante al de los cerdos y los perros, para sufrir las reacciones resultantes de todos los pecados. El mundo material está lleno de contaminaciones y aquel que se inmuniza mediante el hecho de aceptar perdón del Señor, comida ofrecida a Vishnu, se salva del ataque, mientras que aquel que no lo hace queda sometido a la contaminación. Los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos. El ser humano come diferentes clases de granos alimenticios, vegetales, frutas, etc. Y los animales comen los desperdicios de los granos alimenticios y los vegetales, el pasto, las plantas, etc. Los seres humanos que están acostumbrados a comer carne para comerse a los animales tienen que depender también de la producción de vegetación. Así pues, en definitiva, tenemos que depender de la producción del campo y no de la producción de grandes fábricas. La producción agrícola depende de que del cielo caigan suficientes lluvias y a dicha lluvia las controlan los semidioses tales como Indra, el sol, la luna, etc. Y todos ellos son sirvientes del Señor. Al Señor se le puede satisfacer mediante sacrificios. Luego aquel que no pueda celebrarlos se tendrá que enfrentar con la escasez. Esa es la ley de la naturaleza. Por consiguiente, para salvarnos, al menor al menos de la escasez de alimentos se debe ejecutar yagya, específicamente el Sankirtan yagya prescrito para esta era. Entonces, recordando con la última pregunta que hiciste, en versos anteriores, Prabhupada explicó que aquellas personas que están influenciadas por la modalidad de la ignorancia se ocupan en la adoración a la diosa Kali o Durga, que es la personificación de la energía de la naturaleza material. Entonces, la ofrenda que realizan a esta semidios son ofrendas de carne, en donde sacrifican animales. Entonces, si queremos ofrecer carne, debería ser a Kali, porque ella sí lo acepta. De resto, ningún otro semidios ni Krishna lo aceptaría. Entonces, las personas que ofrecen sacrificios de animales a Kali lo hacen únicamente para obtener eh, resultados fruitivos de sus acciones. Normalmente son, según el sistema védico, son eh, o asesinos o ladrones, eh, personas, lo más degradado de la sociedad, los que realizan ese tipo de ofrenda. Entonces, en sánscrito hay una palabra, creo que son dacoits, los dacoits, que son como bandidos, así, y ellos son los que ofrecen, en ciertas ocasiones ofrecen hasta cuerpos humanos a Cali para poder obtener buenos negocios o posibilidad de hurtos, cosas así por el estilo. Entonces, por eso, Prabhupada aquí explica que los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos. Ahí está. Ahí está la definición de qué es lo que deberíamos comer y qué es lo que Krishna aceptaría, ya que eso es alimento en la modalidad de la bondad. ¿Sí? Sí, Néstor.
Digo una pregunta, ¿esos ya sí se utilizan como para que los semidioses nos brinden esos recursos de agua, luz y todo ese tipo de cosas se pueden reemplazar con el Sankirtan Yaya o no? Sí, eso es lo que se ha estado hablando en estos versos, que creo que usted entró un poquito luego, pero entonces, por eso Prabhupada aquí al final de este verso dice, por consiguiente, para salvarnos al menos de la escasez de alimentos se debe ejecutar específicamente el Sankirtan Yagya, prescrito para esta era. Porque si bien los semidioses proveen todos esos recursos naturales, no lo hacen de manera independiente, sino que Krishna es quien les permite a ellos proveer esos recursos. Entonces, cuando glorificamos a Krishna, actuamos para la satisfacción de Krishna y él será complacido, automáticamente los semidioses van a estar complacidos, sin necesidad de adorar a cada uno de manera independiente, sino es como ir a la raíz del asunto. Y de esa manera los devotos obtienen los suficientes suministros para su manutención. ¿Sí? Ok, bravo. El Sankirtan Yagya es el yagya prescrito para esta era, no hay otro. Si queremos hacer sacrificio, el sacrificio es cantar los nombres de Krishna. Eso es todo. Y por hacer eso tenemos todo tipo de resultados que puedan ofrecer los sacrificios que se establecen en los Vedas. Vale, Bien, bravo. seguimos. Karma brahmodbhavam vidhi pramakshara samudbhavam tasmat sarvagatam brahma nitya yage pratishtitam. Las actividades reguladas se prescriben en los Vedas y los Vedas proceden directamente de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. El Yagyartat Karma, o la necesidad de trabajar solo para la satisfacción de Krishna, se enuncia en este verso de un modo más explícito. Si tenemos que trabajar para la satisfacción del Yagya Purusha, Vishnu, tenemos entonces que encontrar las indicaciones acerca del trabajo en el plano del Brahman, es decir, los trascendentales Vedas. Los Vedas son, pues, códigos de instrucciones de trabajo. Todo lo que se realiza sin la indicación de los Vedas se denomina vikarma o trabajo desautorizado o pecaminoso. Por consiguiente, uno debe recibir la indicación de los Vedas para estar a salvo de la reacción del trabajo. Así como en la vida ordinaria uno tiene que trabajar bajo la dirección del Estado, de igual modo uno tiene que trabajar bajo la dirección del Estado Supremo del Señor. Esas indicaciones de los Vedas se manifiestan directamente con la respiración de la Suprema Personalidad de Dios. Se dice, Asya Mahato Bhutasya Nishvasitan Etat Yak Rig Vedo y Ayurveda Samaveda Tarvangirasaha. Los cuatro Vedas, es decir, el Rig Veda, el Ayurveda, el Samaveda y el Atharva Veda, son todos emanaciones de la respiración de la gran personalidad de Dios. Brihad Araka Upanishad 4.5.11. El Señor, siendo omnipotente, puede hablar por medio de la exhalación de aire, ya que tal como se confirma en la Brahma Samhita, el Señor tiene la omnipotencia de realizar a través de cada uno de los sentidos las acciones de todo el resto de ellos. En otras palabras, el Señor puede hablar mediante su respiración y puede fecundar con los ojos. En efecto, se dice que Él lanzó una mirada a la naturaleza material y así engendró a todas las entidades vivientes. Después de crear o impregnar a las almas condicionadas en el vientre de la naturaleza material, el Señor, a través de la sabiduría védica, dio sus indicaciones en lo referente a la manera en que esas almas condicionadas puedan regresar al hogar, de vuelta a Dios. Siempre debemos recordar que todas las almas condicionadas que se encuentran en la naturaleza material están ansiosas de disfrutar de lo material, pero las instrucciones védicas están hechas de modo tal que uno pueda satisfacer sus deseos pervertidos y luego regresar a Dios una vez que ha terminado con su mal llamado disfrute. Se trata de una oportunidad que se les da a las almas condicionadas para que logren la liberación. Así pues, las almas condicionadas deben tratar de seguir el proceso de Yagi, mediante el hecho de volverse conscientes de Krishna. Incluso aquellos que no han seguido los mandamientos védicos pueden adoptar los principios del proceso de conciencia de Krishna y eso tomará el lugar de la ejecución de los yagyas o karmas védicos. Bien, entonces este verso lo que está haciendo es decirnos más enfáticamente cómo
seguir o cómo realizar sacrificio para la satisfacción de Vishnu. Y el precepto principal es actuar conforme a los mandamientos védicos, como se establece en los Vedas. Por ejemplo, eh, si yo voy y me robo, no sé, cuántos millones de pesos, de dólares, y en medio del hurto asesino dos, tres personas, y considero que al ofrecer eso a Krishna, él lo acepta y yo me voy a ver libre de las reacciones por haber quitado la propiedad de otro y por haber asesinado injustamente a otro, no es así. O sea, Krishna, eh, lo más probable es que no lo acepte porque ese tipo de ofrenda no se establece en los Vedas. Entonces, como lo dice este significado, los Vedas aparecen de la exhalación del Señor Supremo. Entonces, como Él no estableció eso en ningún lado, no se puede considerar una ofrenda o un sacrificio para Él. Entonces, si queremos saber cuál es la forma adecuada de ofrecer algo al Señor Supremo, debemos basarnos en los mandamientos védicos, principalmente el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. No es necesario estudiar todos los Vedas, sino que en estas dos principales escrituras podemos entender cuál es el medio de adoración adecuado, el medio de sacrificio adecuado para que Krishna se sienta satisfecho. Eso es básicamente lo que este verso nos dice. Eh, eh, y nos lleva a este siguiente verso, capítulo 16. A ver. Sí, básicamente todo proviene de los Vedas y esos yagyas provienen también de los Vedas, porque los Vedas se encargan de describir eh, cuáles son los deberes prescritos individuales. Entonces, aquellos que siguen el sistema védico realizan sacrificios a diferentes semidioses para obtener los recursos naturales. Y así se establece un vínculo eh, con, se podría establecer un vínculo más con el disfrute material que con el servicio devocional. Entonces, el devoto, como adora la suprema personalidad de Dios, no necesita adorar a ningún semidios, pero aún así les ofrece su debido respeto por tener una posición más elevada que la nuestra. Entonces, de esa manera están satisfechos y obtienen todos los recursos naturales suficientes para vivir en abundancia. Yo puedo dar testimonio de que los devotos en los templos, principalmente de ISKCON, o en donde se realiza todo tipo de adoración a Krishna o a alguna de sus expansiones, viven en opulencia, no hay escasez de ningún tipo, porque el Señor está satisfecho y provee todo lo necesario para que se le realicen ofrendas de primera calidad, se preparen platos exquisitos de primera calidad. Entonces, la única forma, esa es la verdadera fórmula para obtener éxito a nivel material y a nivel espiritual, ocuparnos en servicio devocional, porque es lo único que provee los medios suficientes para nuestra manutención en abundancia, actuar en honor o en forma de sacrificio para Vishnu. Bien, último verso. Evam pravartitam chakram nanu bharta yati hayaha aghayur indriya ramo mogham patha sajivati. Mi querido Arjuna, aquel que la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. El Señor condena aquí la filosofía de la concupiscencia o de trabajar muy duro y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Por lo tanto, para aquellos que quieren disfrutar de este mundo material, el mencionado ciclo de ejecución de yagyas es absolutamente necesario. Aquel que no sigue esas regulaciones lleva una vida muy arriesgada, condenándose cada vez más. Por ley de la naturaleza, esta forma humana de vida está hecha específicamente para la autorrealización de cualquiera de las tres maneras, es decir, karma yoga, jnana yoga o bhakti yoga. Los trascendentalistas que están por encima del vicio
y la virtud no tienen que seguir rígidamente las celebraciones de los yagyas prescritos, pero es menester que aquellos que están dedicados a la complacencia de los sentidos se purifiquen mediante el ciclo de ejecuciones de yagyas anteriormente mencionado. Hay diferentes clases de actividades. Aquellos que no están conscientes de Krishna están sin duda inmersos en el estado de conciencia sensual. Por ende, es necesario que ejecuten trabajo piadoso. El sistema de yagya está hecho de modo tal que las personas con conciencia sensual puedan satisfacer sus deseos sin quedar enredados en la redacción del trabajo de complacencia sensual. La prosperidad no depende de nuestros propios esfuerzos, sino del plan de fondo del Señor Supremo, que es llevado a cabo directamente por los semidioses, de manera que los yagyas apuntan directamente a los semidioses, en particular que se mencionan en los Vedas. Indirectamente constituyen la práctica de conciencia de Krishna, porque cuando uno llega a dominar la celebración de yagyas, es que se vuelve consciente de Krishna. Pero si mediante la ejecución de yagyas uno no se vuelve consciente de Krishna, esos principios se consideran únicamente códigos morales. Uno no debe entonces limitar su progreso y llevarlo únicamente hasta el punto de los códigos morales, sino que debe trascender estos para llegar al estado de conciencia de Krishna. Sí, Sharon, ¿vas a preguntar algo antes de Sí, elaborar? sí, para que lo incluyas enseguida en la aplicación, no sé. Es que ahora leyendo esta parte me entró y por lo que habías dicho de que los devotos viven en opulencia, etcétera, etcétera. Un devoto, o sea, que esté en la orden ya de Sañás, tu orden se llama Sañás, ¿no? Ya estar en el templo y así, ¿o no? No, yo O soy sea, brahmachari. brahmachari, ok, ok. O sea, bueno, O ok. trato. Bueno, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Ok, bueno, la pregunta Sí, era a ver, condicionada, por ejemplo, imaginemos que yo tengo una empresa, ¿cierto? Bien. Y yo la manejo, etcétera, etcétera. Pero en algún punto, esa empresa que es mía, bueno, no es mía, o sea, voy a hablar burdamente, lo siento. Supongamos que es mía, pues, o sea, en el sentido material, yo la manejo, pues. Entonces, las rentas de esa empresa en algún punto ya simplemente son acciones que yo tengo, como ella se maneja sola y a mí me llega el 20% de lo que se gana. Me llega todos los meses, pero sin yo hacer nada, ¿sí? Sin yo hacer nada. Simplemente me llega porque sí, porque yo lo cultivé y ya yo no hago nada. Al momento de entrar en la vida de templo, uno también debe renunciar a ese salario entre comillas, porque es variable, o sea, no sería un valor fijo o simplemente va a las necesidades del templo. Eso es una duda que me entró. sí, Rupa Goswami nos da un ejemplo de vida en ese sentido. Antes de rendirse a Chaitanya Prabhu, Rupa Goswami era un ministro del estado, no me acuerdo del estado, bueno, un estado en India. Y debido a esa posición, él había acumulado una fortuna de 2 barcos llenos de monedas de oro. Entonces, cuando él decide rendirse a Chaitanya Mahaprabhu, como esa era su fortuna, la fortuna que había colectado, decide esa fortuna. El 50% lo ocupó para que se siguiera expandiendo el movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El otro 25% lo ocupó en sus familiares y dejó un 25% restante por si tenía algún percance o alguna necesidad por ahí que se apareciera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese punto en donde tomamos la decisión de dejar todo a un lado y entregarnos por completo al servicio devocional, irnos a vivir a un templo, el ideal sería llevar a cabo como ese ejemplo que nos da Rupa Goswami, hacer por lo menos esa división de nuestro ahorro, nuestra fortuna, lo que sea, y cuando eso se agote, depender de Krishna en absoluto, porque eso es lo que hace el devoto, depende de Krishna, de la misericordia de Krishna. Entonces, Eh, está conforme con lo que el Señor le ofrece. Nuestros maestros espirituales, aquellos que sí se encuentran en la orden de renuncia, no tienen escasez de ningún tipo. La mayoría de ellos tiene discípulos, en muchos casos discípulos multimillonarios, que le proveen de la cantidad de dinero suficiente para que vivan en lujos, con lujos. O sea, están en la orden de renuncia,
Pero si vemos desde una perspectiva ordinaria, materialista, eh, la opulencia que lo rodea no es de ningún renunciante, o sea, para los ojos materialistas. Pero, ¿qué significa orden de renuncia? ¿Qué significa sanías? Es un estado de conciencia, no es un aspecto externo, una ocupación externa. Entonces, a pesar de que ellos están rodeados de tanta opulencia, no están apegados a nada de eso, porque entienden que Krishna es el único propietario. Entonces, si yo logro entender eso, que todo lo que yo poseo en realidad no me pertenece, sino que le pertenece a Krishna, lo ocupo en su servicio. Entonces, depende con qué propósito pienses ir al templo. Si ya para entregarme lo que resta de mi vida o para pasar una temporada. Si es una temporada de entrenamiento, pues sí puedes tener como tu opción de ingreso por un lado para que en el momento en que salgas del templo no quedes como, bueno, ¿y ahora qué hago? Sino que ahí siempre tuviste como tu comodín, por decirlo así. Depende cuál sea mi propósito al irme al templo. Si lo hago para rendirme por completo al Señor, pues no debo pretender mantener ese tipo de ingresos porque van en contra de los principios, ya sea del brahmachari o del sannyas. Un Pero aquí en, brahmachari, ¿sí? no, disculpa. No, aquí, por ejemplo, sí, eso es lo que yo pensaba, ¿no? O sea, que si tengo un ingreso fijo, así sea no sea fijo, no cuenta como renuncia, porque mi mente va a saber que de alguna parte va a llegar dinero. Yo tengo que saber que de ninguna parte va a llegar a no de ser por la misericordia del Señor. Sí, eso O uno lo sea, tiene que entender, exacto. Pero, o ven, sea, por ejemplo, ¿a quién se le deja eso? Se lo dejo, yo tengo ese 20% fijo de una empresa. ¿A quién le transfiero eso? A mi mamá. si tu mamá está viva, puedes hacerlo o lo das, como te digo, el ejemplo de Rupa Goswami. Él donó el 50% Pero al esos son movimiento de ahorros, esos no son ingresos. Tú como donas un ingreso futuro, sí. pues cada vez que te llegue lo ocupas, lo En eso, destinas a ok. eso, al movimiento, o Ah, ahorras y construyes un templo, compras libros cada vez que recibes ese dinero. Hay muchas formas de ocuparlo, ¿sí me entiendes? ok, Ocuparlo no ok. significa dárselos al presidente del templo o al director de ITCON a nivel latinoamericano, sino bueno, lo voy a destinar para libros, lo voy a destinar para distribuir prasam tantos días al mes. Eso es ocuparlo en el Señor. Ok, Entonces, ok. sí, sí queda como claro, porque, o sea, renuncia significa, como te digo, un estado de conciencia. Entonces, si tú haces eso es porque estás completamente desapegado. No tienes temor de que en algún momento puedas quedarte en los rines, por decirlo así, o sea, que ya no te vaya a llegar ese ingreso, sino que Krishna, esto es tuyo. Entonces, como es tuyo, lo ocupo en tu servicio. Y si me sigue llegando es porque tú lo deseas así para que yo lo siga ocupando en tu servicio. Pero si yo lo hago como, bueno, voy a dar este poquito al templo y este otro poquito lo voy a guardar para irme a viajar por el mundo o para comprarme este que toda la vida soñé, ahí ya cambia eh, eh, Claro. la ofrenda, ya se ve contaminada el servicio devocional. Entonces, por eso, sanidad significa estar completamente desapegado de cualquier deseo material y depender por completo de la misericordia de Krishna. ¿Sí? Sí, Bien, entonces, sí, básicamente ya para concluir, este verso nos ayuda a entender que la persona o aquel que tiene esta vida humana, la cual fue creada para la elevación espiritual y, y, y no la usa de esa manera, está viviendo en vano o ha perdido esa oportunidad. Entonces, la ocupación se podría decir que eh, radica en el mismo esfuerzo de vida que lleva un animal. No hay diferencia. Un animal no se esfuerza por la autorrealización y el ser humano que ignora el sistema védico y por lo tanto no se esfuerza por la liberación, están en la misma categoría. Todos están absortos en la complacencia de sus sentidos. Entonces, de esa manera están asegurando un nacimiento inferior. Se están degradando, están preparando su siguiente cuerpo y quizás no un cuerpo humano. Entonces, están degradando, involucionando. Entonces, este sistema de karma kanda
o el sistema védico de sacrificios de manera gradual eh, purifica a la entidad viviente y de esa manera reorienta sus deseos de disfrute material hacia el deseo de servir al Señor Supremo. Entonces, el que sigue los Vedas progresa poco a poco en ese sendero. En lugar de estar tratando de disfrutar de sus actividades, de sus sentidos de manera irrestricta, el seguidor de los Vedas se rinde a la autoridad védica y por hacer esto logra regular sus actos y los ocupa en sacrificios o karma kanda. Entonces, por hacer esto, como se dijo en los primeros versos, esta persona logra purificarse de tal modo que alcanza la plataforma del conocimiento trascendental y se libera de llevar a cabo todo ese tipo de deberes prescritos. Esa es la escalera del yoga. Entonces, primero es como el sistema mecánico, por decirlo así. Deberes prescritos, luego actuar con desapego, o sea, realizar esos deberes prescritos, pero no para obtener un beneficio material, y por hacerlo de esa manera, alcanzo la plataforma del conocimiento trascendental, en donde ya no necesito llevar a cabo esos deberes prescritos, y luego obtengo otra plataforma más elevada, que es el Ashtanga Yoga o la renuncia, y por la comprensión de Paramatma, puedo llegar al entendimiento de Krishna, pero ese es, como lo digo, el proceso mecánico para, para como que para aquellos que no entienden aún que Krishna es la meta máxima. Entonces, se ocupan de esa manera para llegar a ese entendimiento, pero como lo dije hace un momento, si tenemos la gran fortuna de entrar en contacto con un devoto puro del Señor, ya nos encontramos en el entendimiento más elevado. Y esa es la misericordia de Prabhupada. Así no hayamos tenido contacto físico con un devoto puro, una persona trascendental, el simple hecho de haber leído los libros de Prabhupada nos establecieron en esa plataforma en donde comprendemos cuál es la meta final de esta vida humana. Entonces, esa es la misericordia de Prabhupada y por esa razón él se esmeró tanto en elaborar muy bien en sus significados la importancia de ocupar todas nuestras actividades para la glorificación del Señor Supremo y entender que no existe otra forma de alcanzar la perfección suprema que el servicio devocional, a través del canto de los santos nombres del Señor, en- principalmente. Entonces, eso es lo que nos dice este verso, como Prabhupada finaliza al final. Uno no debe entonces limitar su progreso y llevarlo únicamente hasta el punto de los códigos morales, sino que debe trascender estos para llegar al estado de conciencia de Krishna. Entonces es como algo relacionado con lo que decía hace un momento al referirme a que uno siempre debe tratar de refinar lo que está haciendo, no conformarse a hacerlo así o asá, sino cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo perfeccionar. Y eso es lo que nos permite entrar en contacto con la pureza del servicio devocional. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna pregunta o algún punto que quieran resaltar? Todo claro. Bueno, una pregunta, yo sí tengo una pregunta, pero es por, no sé, se me acaba de ocurrir. En en las órdenes de vida, sí, tú sabes que, o sea, es que no me sé los nombres bien, pero en algún punto te dicen que cuando es que irte a tal edad, cuando tus hijos ya tengan edad para sostener a tu esposa, o sea, la esposa que tú tenías, o sea, en esa parte, sí. Si nadie sostiene a mi papá y nadie sostiene a mi mamá, o sea, ellos se autosostienen, por así decirlo, yo si quiero darles un modo de autosustento antes de yo retirarme, por así decirlo, de alguna manera, a mi papá también, o sea, primero a mi mamá, después a mi papá, o sea, que no sé si me explico, ¿qué preferencias hay entre las mujeres y los hombres en ese aspecto? ¿Sí? No hay preferencia según el sistema de Varna Ashram Dharma. El hombre
es quien se debe encargar de formar un hogar de tal modo que sus hijos, sus propios hijos, al momento de él abandonar el hogar, retirarse del hogar, sus propios hijos se encarguen de mantener a su madre. Porque, bueno, el sistema védico está específicamente, sistema védico tradicional está específicamente diseñado para el género masculino, porque el hombre florece en la austeridad, pero nosotros como integrantes de este proceso para la conciencia de Krishna, entendemos el ocuparse en servicio devocional no depende de si eres hombre, si eres mujer, si eres rico o pobre, si eres brahmana, shura, kshatriya, vaishya, no tiene ningún tipo de condicionamiento y le otorga el beneficio máximo a cualquiera. Entonces, partiendo de allí, eh, tanto hombres como mujeres están al mismo nivel, porque más allá del aspecto externo, somos almas espirituales y como almas espirituales, todos somos sirvientes eternos de Krishna. Entonces, no es que tenga prioridad o el hombre o la mujer desde el punto de vista de conciencia de Krishna. Todos tienen acceso al máximo beneficio. Pero el sistema védico sí propone, por ejemplo, la Manu Samhita declara que la mujer debe ser protegida en todas las etapas de su vida. En la niñez por su padre, en la adolescencia y en la etapa adulta por su esposo, y en la vejez por sus hijos. Entonces, si en el momento en que tú decidas renunciar a todo, dejar todo de lado y ocuparte en servicio devocional, tus padres aún se encuentran vivos, pues antes de hacerlo, lo ideal sería encargarse de que eh, hayas dejado algo de tal manera que al retirarte ellos puedan sobrevivir con eso. O sea, como planearlo desde ahora. Porque como lo decía hace un momento, si no es por los padres, no estaríamos acá. Entonces tenemos una deuda con ellos. Y simplemente no podemos eh, rechazar todo y dejarlos a un lado y que ellos mueran en depresión porque su hijo se fue y condenen el proceso para la conciencia de Krishna como algo sectario, fanático, sino que debemos encargarnos de hacer los ajustes necesarios para que todo quede muy bien antes de rendirnos. Ese sería el ideal. Pero, o sea, en el caso de que tus padres ya hayan abandonado el cuerpo eh, y tengas una esposa, tus hijos ya deben estar lo suficientemente maduros para ocuparse de su madre. Ahora bien, eso es hablando de Varna Ashram Dharma. En conciencia de Krishna, eh, cuando la esposa es favorable, cuando la esposa es devota y no obstaculiza tu progreso espiritual, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ambos practican celibato, ella es seria con el proceso, ambos siguen principios, no es necesario dejar la esposa, a menos de que quieras tomar sannyas. Si quieres tomar sannyas, sí ya debes cortar cualquier vínculo con la familia, la sociedad, las amistades. Sanidad significa desapego total de cualquier vínculo. Pero si tu objetivo no es tomar la orden de vida de renuncia, no es necesario dejar tu esposa, siempre y cuando sea favorable. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, pero por ejemplo, o sea, me entró la duda con el Sanias. Igual esa es la meta, o sea, no, esa no es la meta última, yo sé cuál es. A través, o sea, por fuera de Sanias se puede conseguir la meta última. O sea, el Sanias me imagino que la Claro. hace más favorable, pero, o sea, porque eso lo dice Prabhupada, como que sí se puede, pero es más difícil. No, o sea, todo depende del grado de rendición. Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, eh, la mayoría de sus asociados eran casados y solo Chaitanya Mahaprabhu tomó él era el único renunciante. Y sus asociados también la perfección, sin necesidad de ser sanías. Por eso él dice, yo no soy brahmana, no soy kshatriya, no soy brahmachari, no soy shura, no soy grihasta, yo soy sirviente del sirviente del sirviente del amo de las gopis. Esa es nuestra verdadera identidad. No, no soy nada de las designaciones externas. Soy un sirviente eterno de la suprema personalidad de Dios. Entonces, si yo tengo muy claro ese principio ontológico, esa ocupación constitucional, no importa si sea científico o médico, o si sea un obrero, si sea un brahmana, un kshatriya, un shudra. Si yo tengo eso claro, es seguro que voy a alcanzar la perfección.
En últimas, el aspecto externo es externo. Lo que importa es el humor interno. ¿Sí? Sí, Bien. listo, Entonces, gracias. a ti, gracias por preguntar. Muchas gracias a todos. Espero tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Que descansen. Hare Krishna. Hare Krishna, hasta luego. Gracias, Diego. Hare Krishna para todos. Hare Bol.